Hola, buenas noches. Yo soy Jesús y les voy a hablar de cómo medir la constante de Planck en casita. Para comenzar, primero vamos a hablar de cómo funciona un diodo. Un diodo es un componente electrónico que en su interior está compuesto de silicio. El silicio es un elemento químico que tiene cuatro electrones de valencia y forma estructuras cristalinas. Más o menos así se ve. Un electrón de aquí corresponde al átomo de abajo y un electrón de aquí también corresponde al de arriba. Uno de aquí corresponde a este de al lado y el otro al otro. Entonces, formando una estructura cristalina altamente estable. Si nosotros conectásemos una diferencia de potencial, que básicamente es querer pasar electrones de un lado hacia el otro, pues no se podría porque todas las capas externas están llenas. Para lograr que esto se convierta en un semiconductor, se le agregan impurezas con más electrones de valencia, con 5, o con menos electrones de valencia, con 3. Este proceso se le llama dopado. Entonces, em, se le puede agregar impurezas de arsénico o de fósforo cuando se quiere tener más electrones, o aluminio, indio o galio cuando se quiere tener menos. Ese sería un esquema de con un semiconductor con un electrón de valencia más, dopado de esta manera. Entonces, si nosotros aplicásemos una diferencia de potencial, estos electrones no están tan fuertemente ligados y pueden pasar a través de la red cristalina, generando el efecto de una corriente. Algo parecido pasa cuando se tienen átomos con menos electrones de valencia. Aquí hay unos huequitos y al igual, al conectar una diferencia de potencial, estos huecos pueden dar el efecto de que se mueven. Este es un semiconductor del tipo N. ¿Por qué N de negativo? Porque se tiene un electrón de más. Y este es uno de tipo P porque se tiene ausencia de electrones, entonces queda cargado positivamente. Ahora, estos diodos se dice coloquialmente que permiten solo el paso de corriente en una dirección. Nosotros podemos pensar que esto ya es el diodo. Entonces, conectamos dos semiconductores de tipo P y de tipo N. Cuando conectamos una batería, que es una diferencia de potencial, de esta manera, negativo con positivo y positivo con negativo, ¿qué pasa? Pues estas carguitas tienden a irse al lado positivo y estos huequitos, pues igual tienden a acumularse aquí. Entonces, eh, parece que la carga va de aquí para allá y de aquí para allá los huequitos. Entonces aquí no hay ningún paso de corriente. En cambio, si lo conectásemos de manera contraria, de manera al revés, pues estas carguitas negativas se sienten atraídas por esta diferencia de potencial positiva y aquí ya hay una corriente fluyendo. A este tipo de conexión se le llama polarización directa, mientras que a este otro tipo de conexión se le llama polarización inversa. Y pues en efecto vemos que solamente la corriente pasa en un sentido. Ahora, un LED es un diodo que genera luz. Entonces, ¿cómo se genera la luz? Imaginemos que esta es la interfaz entre los dos semiconductores. Así, estos electrones fluyen de los átomos que tienen 5 electrones de valencia a los que tienen 3. Entonces, cuando estamos en este semiconductor de tipo N, estos electrones que van fluyendo tienen una energía mayor a a los que hay de este lado. Entonces, al pasar de una interfaz a otra, estos electrones pierden energía. Y esta energía que pierden, pues los electrones la emiten en forma de radiación, en forma de, pues eso, ¿no? De luz, de radiación electromagnética. Pero ¿por qué nosotros no vemos la luz en algunos diodos, en diodos comunes? Y esto pues tiene dos respuestas muy grandes. La primera es que la radiación emitida puede que sea no visible, o sea que sea ya sea infrarroja o ultravioleta. La otra es por la construcción misma. Aquí vemos un diodo común y corriente. Por dentro tenemos las dos interfaces y la emisión de fotones solo ocurre en esta interfaz. ¿Va? Entonces, para que nosotros podamos generar luz, pues tenemos que... el- el- la primera idea que se tuvo fue hacer
sacarlos, sacar estos dos semiconductores y solo dejar una parte muy estrecha y uno de ellos hacerlo muy, muy, muy finito para que la luz pase a través de él. Si nosotros hacemos digamos, un esquema más bonito, llegaremos a un diseño parecido a este. Además, este dispositivo muy pequeñito se mete en un reflector y se le agrega una capa de resina. La resina pues es el cristalito que tienen los LEDs común y corrientes. Entonces ya sabemos cómo funciona un LED. Veamos qué onda con las ecuaciones. Entonces, este es un diagrama de un LED, de un diodo emisor de luz. Aquí tenemos el ánodo y el cátodo. La corriente fluye de aquí para acá, del ánodo al cátodo. Entonces, si nosotros conectásemos una diferencia de potencial, lo conectamos este LED a una pila, pues se va a iluminar. Y los electrones que pasan de aquí a aquí van a tener un cambio de energía igual a la diferencia de potencial en estos dos puntos multiplicado por la carga. ¿Por qué? Porque el potencial eléctrico es una medida de energía por unidad de carga. Entonces, para que nos dé pues tal cual la energía, pues tenemos que multiplicar por la carga. Ahora, ya sabemos cuál es la energía que pierden los electrones. Es la que está dada por este cambio de potencial, ¿no? Ahora, una onda electromagnética con una cierta frecuencia nu va a tener esta energía, H por nu. Esto pues se ve desde relatividad y también en un poco de mecánica cuántica. Y resulta que la luz emitida va a tener una energía igual a la que pierden los electrones por conservación de energía. Así que ya tenemos que este lado derecho es la energía de una onda electromagnética emitida por estos fotones que tienen esta pérdida de energía. Así que en principio ya sabemos cuál es la relación entre la energía y el voltaje aplicado. Ahora, ¿cómo logramos medir la constante de Planck en casita? Arduino tiene en sus ejemplos predefinidos, un programita para medir voltajes. Aquí se conecta un potenciómetro que va conectado a su salida de 5 volts a su tierra y se mide en el pin A0. Ahora, si nosotros modificásemos este esquema para que mida esta diferencia de potencial, igual conectando a un potenciómetro, llegaríamos a este esquemita. Esto de aquí es el potenciómetro. Aquí se mide la diferencia de potencial. Y esta es una resistencia que se pone por seguridad. Igual se conecta a 5 volts. Ya conectándolo a un Arduino, pues aquí se ve en la foto de mi Arduino. Esta es una protoboard pequeñísima. Esto de aquí es la resistencia de seguridad, el LED, y esto de aquí es el potenciómetro, que es una resistencia variable. Ahora, nosotros medimos el potencial justamente necesario para que apenas prenda este LED. Los fabricantes ya nos dan la longitud de onda de cada LED. Entonces, pues ya tenemos la mitad del trabajo hecho. Si nosotros graficásemos, bueno, primero que nada, calculásemos la energía que está dada por el potencial que medimos y la frecuencia. La frecuencia está dada en términos de la longitud de onda que nos da el fabricante. Y graficándola tenemos estos datos experimentales. Recordando que la energía es igual a H por nu, podemos calcular la constante de Planck, que es la pendiente de esta recta. Entonces, haciendo todos esos cálculos, perdón, llegamos a la conclusión de que este es el valor experimental que obtuvimos con estas mediciones de la constante de Planck. Solamente se tienen dos cifras significativas porque el mismo potencial tiene dos cifras significativas. En comparación con el valor de la constante de Planck dada por libros, ¿no? Y calculando el error porcentual se tiene que es del 0.84%. En conclusión, nosotros en casita pudimos obtener un valor bastante acercado a la constante de Planck sin tener un despliegue técnico muy impresionante. Se podría haber mejorado midiendo de una manera mucho más precisa el voltaje y midiendo tal cual con aparatos específicos la longitud de onda emitida. Y pues estas son las referencias. Sin nada más por el momento, gracias. Hasta luego.